Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad de Ney Adonolam, que es latvao.cl, ahí nos pueden encontrar. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de una mitzvah, un mandamiento. La mitzvah número 611, según el orden en que aparecen ciertos los mandamientos de la Torah y según este propio conteo. Bien, con esto decimos que la mitzvah 611 es la Lechet ul idamut bedarkei Hashem itbaraj, que significa andar e imitar los caminos de Dios. ¿De dónde se desprende esta mitzvah, este mandamiento? Dice la Torah: Yikimecha Adonai lo le'am kadosh kaasher nishva lach y tishmor et mitzvot Hashem Elohecha be'alachta bidrachab. Dice así: y te establecerá. Yekimeja, dice Adonai, lo, dice Leam Kadosh, como un pueblo santo para sí, para él. Dice Kasher Nishvalach, como te juró, Kitishmor, pues así guardarás et mitzvot Hashem, los mandamientos de Hashem Eloheja tu Dios, ve alachta, y andarás bidrajab, en sus caminos. Entonces hay un mandamiento, ¿cierto?, dentro de la Torah, como aquí se aprecia, que es precisamente andar en los caminos de Dios. ¿Qué significa andar en los caminos de Dios? Porque muchas veces escuchamos, ¿cierto?, yo ando en los caminos de Dios. Sí, pero aquí le añade otra palabra, ¿cierto? Dice andar e imitar los caminos de Dios. Entonces, ¿con qué nos referimos al decir que nosotros imitamos a Dios, que nosotros andamos en el camino de Dios? Este es un mandamiento, efectivamente, para hacer, ¿cierto? Para proseguir en los caminos de Hashem, hay que andar en sus caminos. ¿Qué significa esto? Veamos. Sefer HaChinuch, el libro, ¿cierto?, de la educación, que nos habla acerca de los mandamientos de un padre, ¿cierto?, un rab que le enseña a su hijo sobre los mandamientos. Él le enseña lo siguiente, y a todos nosotros: el mandamiento, la mitzvah de caminar y hacerse semejante a través de los caminos de Dios, bendito sea, consiste en lo siguiente: se nos ordenó realizar todas nuestras acciones en el camino de la rectitud y la bondad con todas nuestras fuerzas e inclinar todos nuestros asuntos que están entre nosotros y los demás hacia el camino de la bondad y la misericordia. Hasta aquí porque es bastante contenido, ¿no? O sea, el mandamiento es caminar. ¿Y qué significa caminar en los caminos de Dios? Ahí dice hacerse semejante a, es decir, andar en el camino de Dios es imitar a Dios. Yo voy por su camino, por sus sendas, porque Él caminó por ahí. Y quiero hacer lo mismo que Él. Quiero ir tras Él, hacer lo mismo que Él. Lo estoy imitando, ¿cierto? Por eso el precepto de estudiar la Torá es tan importante, pero también es tan importante el de hacerse de un maestro, ¿no?, dentro del judaísmo. Pues no puedo imitar mis propios caminos. Muchas veces las personas pretendemos, ¿cierto?, querer aprender por nosotros mismos, pero debemos hacernos de alguien de quien aprender. Pues no podemos aprender nuestros propios caminos y decir que estamos creciendo en ellos. Uno aprende, ¿cierto?, de otros, y si queremos realmente crecer e imitar un camino, tenemos que ver a otra persona, ¿no? En este caso, a Dios. Imitamos los caminos de Dios, nos hacemos semejantes a Él, es decir, debemos imitarle, llegar a ser como Él. Realizar que todas nuestras acciones sean llevadas por el camino de la rectitud y la bondad, es decir, todo lo que hacemos debemos conducirlo hacia ese sentido de la justicia, que sea recto, todo lo que hacemos. Y además la bondad, es decir, imitar cómo Él se manifiesta con el mundo. Dice con todas nuestras fuerzas. O sea, si queremos esforzarnos en caminar como Él, bueno, hay que poner todo de nosotros e inclinar todos nuestros asuntos que están entre nosotros y los demás hacia el camino de la bondad y la misericordia. Es decir, hay que enfocar todo lo que hacemos, decimos, pensamos
en el fondo hay que verlo como un todo. Andar en los caminos de Dios y realmente involucrarse en aquel camino con toda nuestra fuerza, con todo lo que podemos realizar. Como hemos sabido por nuestra Santa Torá, que este es el camino de Dios y este es el deseo de Dios para sus criaturas para que ameriten la bondad de Dios, así como Él desea la bondad. Es decir, el Eterno ha querido prodigar la bondad a la humanidad y a su creación. Por lo tanto, también es su deseo que su creación, en la humanidad, pueda también prodigar bondad a otros. Así como Él desea bondad, también desea que nosotros ameritemos su bondad y demos bondad. Sobre esto está dicho, Devarim 28:9, y andarás en sus caminos, como leímos, ¿cierto? Andarás en sus caminos. Este mandamiento se repitió en otro lugar. ¿Dónde? Devarim 10:12, 11:22, donde dice, para que anduvieras en todos sus caminos. Ellos, que su memoria sea bendita, dijeron en explicación de este mandamiento. Los sabios, ¿cierto? En Sifrei Devarim 49. Dicen, así como el santo, bendito sea, es llamado misericordioso, si también vosotros sed misericordiosos. Así como el santo, bendito sea, es llamado compasivo, así también vosotros sed compasivos. Así como el santo, bendito sea, es llamado justo, así también vosotros sed justos. Así como el santo, bendito sea, es llamado santo, así también vosotros sed santos. Palabras muy similares, ¿cierto? A cuando nos enseñó nuestro Maestro Yeshua precisamente andar en los caminos de Dios, andar en sus caminos. ¿En qué consiste esto? Que sed misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed compasivos, sed bondadosos, porque vuestro Padre que está en los cielos es compasivo, es bondadoso. Imítenlo a Él, imiten a Dios. Yeshua decía, yo imito a Dios en todo lo que veo, en todo lo que hago, oigo, dice, hago conforme a su voluntad. Es decir, Yeshua está diciendo con esa frase, ¿cierto? Lo que yo veo, lo que yo oigo del Padre, eso hago. Está diciendo, yo ando en sus caminos, yo cumplo con esa mitzvah. Esto significa de que en todo lo que hacía y decía, se esforzaba por cumplir la voluntad de Dios y ser como Dios. Esto no es exclusivo de Yeshua ni del Mesías. Estamos viendo con este mandamiento de que en realidad es un mandamiento para todo, o que el Israel, como se dice, para todo Israel. Que debemos andar en sus caminos, todo lo que vemos, oímos de Él, recibimos, ¿cierto? Y vemos que Él da, tenemos que nosotros también imitarlo. Y todo este asunto trata sobre que debemos enseñarnos a nosotros mismos a seguir buenas acciones como estas y gloriosas características a través de las cuales Él, bendito sea entendido por analogía, al decir que Él actúa con estas buenas características hacia sus criaturas. Vemos, ¿cierto?, una frase muy clara en el libro de Mateo, ¿no? ¿Cierto? O sea, realmente nosotros debemos hacer que nuestras buenas obras, ¿cierto?, estén delante de nosotros para que la gente las vea y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Dice Yeshua. Yeshua nos está enseñando con esto a seguir este mandamiento. Imitar los caminos de Dios. Es decir, que nuestras buenas obras estén visibles, ¿cierto?, ante los demás. Y esto es precisamente de lo que consiste esta mitzvah. Todo se trata sobre que debemos enseñarnos a nosotros mismos, es decir, tenemos que aprender, educarnos, disciplinarnos y tomar ciertas buenas conductas en la disciplina para que podamos tener buenas acciones. Es decir, no por naturaleza propia hacemos buenas acciones, sino que, como dice acá, debemos enseñarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces tenemos malas actitudes, respondemos mal, hacemos mal esto, aquello. Y lo hemos hecho siempre, vemos a los demás que lo hacen. Ok, entonces lo hacemos por imitación de otro o porque sencillamente así solemos ser. Pero este mitzvah consiste en que tenemos que enseñarnos, reeducarnos a nosotros mismos para poder tener buenas acciones y gloriosas características, es decir, loables ante las demás personas, para que
entendiéndose por analogía, es decir, comparando, para que la gente al vernos a nosotros pueda decir que Dios también actúa con estas características hacia las personas. Entonces, para que tus buenas obras estén delante de las personas y las personas glorifican a vuestro Padre que está en los cielos, enseña nuestro Maestro. Pero Él, bendito sea, es más elevado que cualquier gran elevación. Es decir, Hashem está por sobre cualquier tipo de acción, decisión, pensamiento. Siempre va a estar más arriba y más elevado. Ya que no tenemos el poder o el conocimiento para captar la grandeza de su elevación y la grandeza de su bondad. Ni tampoco lo tiene ninguna de las criaturas. Como nos enseña el Mishneh Torah, es decir, no hay nadie capaz, por así decirlo, de alcanzar la gran elevación, la gran concepción, espiritualidad, pensamiento, acciones que tiene Dios mismo. O sea, nadie puede alcanzar ese nivel, ni es capaz de captar cuán misterioso, ¿cierto? Y cuántos son los caminos de Dios. Tal como dice la Escritura, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Ahí nos está diciendo, ¿cierto? Que los caminos de Dios, aun cuando tratemos de imitarlos y seguir por ellos, son más elevados que cualquier otra cosa, otro camino. De esta manera que hemos explicado, los profetas dijeron todas estas apelaciones sobre Dios. Que todo lo que Dios nos hace para el mundo es justo. Todas sus apelaciones para nosotros son rectas, son firmes, fuertes, de gran bondad y de larga paciencia. Es decir, de tal manera como nosotros no podemos comprender los profundos caminos de Dios y los altos caminos de Dios, pues tampoco podremos quizás llegar a entender muchas veces en la vida cuando pasan cosas que no nos gustan o las vemos malas. Inmediatamente una persona diría, Dios es malo, ¿por qué permite estas cosas? Pero al contrario, los voceros de Dios, ¿cierto? Los profetas en la Biblia dijeron lo contrario, que todas sus acciones son justas, todas son verdaderas, todas son firmes, son fuertes, son bondadosas. Y Dios tiene gran paciencia, lento para la ira, grande en misericordia, dice. Aun cuando la gente dice, ¿por qué pasa todo esto? Los profetas nos dicen, no. Dios tiene gran paciencia para con todos. Dios es grande en misericordia. Entonces no debemos nosotros pensar rápidamente, ¿cierto?, que las cosas que pasan son malas. Los profetas lograron entender y porque ellos seguían los caminos de Dios y Dios les enseñaba sus caminos a ellos. Por lo tanto, no se dijeron, no, todo lo que viene de parte de Él, como dice el profeta Isaías, tanto lo bueno como lo malo. Todos los caminos que Él dispone para la humanidad, todos los caminos por los que le llamamos destino, la suerte, etc. Todo lo coloca Él, tanto lo bueno como lo malo. Y aún así es todo justo, todo recto, de gran bondad y misericordia. Y esta comprensión solo la podemos llegar a tener si es que andamos en los caminos de Dios. Si tratamos de imitarle, porque al tratar de imitarle y ser como Él nos daremos cuenta que Él siempre supera nuestras expectativas. Nunca sabremos en el fondo, esto es como entender que somos como niños. Los niños no logran entender la naturaleza muchas veces de las cosas, cómo se componen. Por lo tanto, es más difícil para ellos entender cuando hay una injusticia. No entienden. O cuando muchas veces incluso hasta una broma no la entienden. No entienden todo lo que es, cierto, bondad. A veces dicen, no, esto es mío, pero tienes que compartir. No entienden. Así somos nosotros también muchas veces. Inmaduros en la gran capacidad que tiene Dios o de la divinidad, ¿cierto? En esto consiste nuestra creencia también del monoteísmo. Eso es grande, firme, santo, justo, bondadoso y todo aquello, ¿cierto?, nos supera. Cuando ellos dijeron que Dios tiene larga paciencia, el asunto no es, Dios no lo quiera, que haya ira delante de Él siempre. O sea, no es que sea de larga paciencia porque siempre está la ira ante Él, pero tiene paciencia. O sea, aguanta ahí la ira
porque tiene paciencia. Dicen los sabios, no es eso, no es de eso de lo que se trata. Es decir, porque uno se preguntaría, bueno, ¿por qué debería enojarse Dios? ¿Por qué tendría que tener paciencia? ¿Por qué? ¿Acaso se enoja? ¿Es como nosotros que nos enojamos, tenemos arrebatos y hacemos lo malo? Porque eso nos pasa cuando nos enojamos. Está en su mano, como dice acá, matar. Está en su mano matar, hacer vivir, destruir el mundo, crear. Y no hay nadie que le diga, ¿qué estás haciendo? ¿Cierto? En Dios están todas las cosas en su poder. Todo. Tanto el que muere como el que vive, el que destruye, el que crea. Nadie le puede decir qué está haciendo. ¿Por qué estás haciendo esto? Entendemos, ¿cierto?, que en los caminos de Dios es que Él siempre tiene propósitos en ellos. Nadie le dice, bueno, ¿por qué haces esto? Voy a leer un pasaje aquí que colocaron en el chat para aportar al tema. Dice, 1 Pedro 4, 12, 14. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuantos sois partícipes de los padecimientos del Mashiach, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bueno, cuando habla ahí de padecer, ¿cierto?, los sufrimientos, los padecimientos del Mesías, está hablando de imitar sus caminos también. O sea, ustedes gócense, porque en esto que les está aconteciendo, en esto que padecen, bueno, el Mesías también padeció, por lo tanto, gócense en eso, porque realmente están viviendo el camino del Mesías. Están experimentando en su carne, en su cuerpo, en parte de lo que Él vivió. Es decir, han entrado en un nivel de imitar a Dios, incluso hacerse contrario al mundo y a aquellos que, en el fondo, reniegan estas cosas. Incluso, ¿cierto?, han logrado, por causa de Dios, ¿cierto?, y seguir sus caminos, ser odiado o ser vituperado por otros. Que Dios, ¿cierto?, es blasfemado siempre, todo el tiempo también. Entonces, está diciendo esto, ¿no? Bueno, y dice, también no hay nadie que le diga a Dios qué estás haciendo. También porque la ira es una falta de perfección en el que se enoja. O sea, si hablamos de que Dios tiene larga paciencia, o sea, se enoja, pero cuando uno habla del enojo, es una falta de perfección. Mientras que toda perfección es suya. Bendito sea Él. En Dios reconocemos que Él es perfecto en todo. De eso se trata, ¿cierto? El monoteísmo. Más bien, el asunto es, en verdad, sobre la manera que describimos. Es decir, que son los rasgos elevados con los que Él actúa hacia sus criaturas. Y que debemos estudiar y seguir sus caminos en imitación a Él. Es decir, cuando los sabios hablan de que Él es lento para la ira, no es que se aire demasiado, que largo en paciencia, no es que tenga ira todo el tiempo y se calma y no hace nada. Si no, destruiría el mundo en un 2x3 y ya, porque se enojó. Sino que en realidad lo están diciendo como una virtud. La virtud que nosotros debemos imitar, que pese en el fondo a que podríamos nosotros merecer castigo, ¿cierto?, por nuestras malas acciones. Parece que Dios no castigara como castigan las personas, ¿cierto?, en este mundo, sino que es abundante en paciencia, soporta, aguanta. Yeshua dice, pon la otra mejilla. Soportan, ¿cierto?, muchas cosas. ¿Por qué? Porque sus rasgos elevados, ¿cierto?, le permiten entender o ver las cosas de otra forma. Ver las cosas importantes. Más allá, ¿cierto?, de la indignación que producen ciertas cosas. Ellos ven el Dios ve la naturaleza, lo que hay detrás, sabe todo. A nosotros nos indigna algo cuando lo vemos, pero no entendemos las circunstancias que lo generaron, ni lo que hay detrás, pero Dios sí. Y tal vez, hijo mío, dice el maestro, el Rab, pienses venir a mí con lo que está escrito en Salmo 7:12, que dice, y Dios se enfurece cada día. Y ellos, de bendita memoria, dijeron, Berajot 7a, ¿cuánta es su furia?
Dice el Talmud, ¿y cuánto dura su furia? Dice, un instante. Rega, dice los sabios. Rega, un instante, un momento. Y tú, hijo mío, no debes cerrar en esto. Los sabios dijeron, ¿cuánto es el momento de la ira de Dios? Un instante, como un abrir y cerrar de ojos. Eso es un momento. Y punto, y se acabó. Entonces le dice el Rab, tu hijo mío no debe cerrar en esto. Dios no lo quiera. Y sea malo para Dios que tu corazón crea que Él, y sea, crea de Él cualquier cosa menos que toda perfección. La cuestión de la ira solo ocurre en nosotros desde el ángulo de nuestra existencia como seres físicos inferiores. En verdad, la furia que ellos mencionaron acerca de Él, de Dios, es solo por analogía o con un asunto del mundo. Es decir, ¿cuánto dura la ira de Dios? Es como tratar de entender cuánto dura. A nosotros nos dura mucho el enojo, muchas veces, la ira. ¿Cuánto dura el enojo de Dios? Tratando de plantear sentimientos que nosotros como personas tenemos, pero aplicándoselas a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Porque en Dios no existe, ¿cierto? Por así decirlo, la ira, o el enojo, o este tipo de cosas. Entendemos que toda perfección reside en Él. Esa es la base, ¿cierto?, de nuestra creencia. Por lo tanto, no es que Dios sea como nosotros, es que nosotros tratamos de entender a Dios como somos nosotros. Tratamos de entenderlo con nuestros asuntos del mundo. Cuando vemos injusticia, nosotros nos enojamos. ¿Cuánto dura el enojo de Dios por las injusticias? Los sabios dicen, bueno, rega, porque en un momento Él aplica justicia y listo. O sea, la aplicó y hasta ahí duró. No es que Él se quede con un resentimiento, un enojo posterior, etc. Su intención con esto era decirlo en el sentido de que la mayoría de la gente en el mundo es arrastrada por sus deseos. Hay muchos entre ellos que adoran al sol, la luna, las constelaciones e incluso árboles y piedras. El mundo se vuelve constantemente responsable de la extinción. Y tal vez la razón de que digan que su furia es por un instante cada día es que como el mundo es juzgado de acuerdo con su mayoría y que el mundo se hace responsable por sus malas obras cada uno de todos los días que transcurren, ellos, de bendita memoria los sabios, lo compararon con la furia de Dios. Con ese pequeño momento en que un pecador completa a la mayoría, es como la gota que rebalsa el vaso de todas las acciones malas del mundo con su pecado. Todo encaja en ese instante para la extinción. O sea, ameritamos la extinción. Todo el mundo, todo lo malo que hay. Todo encaja en ese instante por el poder del rasgo de la justicia de Dios, excepto que su rasgo de bondad inmediatamente determina lo contrario y lo preserva. Es decir, por un lado entendemos que Él podría llegar a destruir todo, pero por otro lado, a causa de su justicia, pero también entendemos que Él es grande en misericordia, por lo tanto, en ese momento, determina lo contrario y lo preserva. Es como dice el Bereshit, ¿no? Dios se arrepintió de haber creado, ¿cierto?, el mundo, ha creado a las personas, se arrepintió. No es que Dios, ¿cierto?, vaya por un camino y después decida ir por otro. No es que Dios sea indeciso. Es que ameritaba, ¿cierto? Ameritaba en ese momento que la humanidad fuese destruida. Pero Él, infinita bondad, no lo hizo. Sino que actuó conforme a su bondad y preservó. Obviamente, esto no quiere decir que no aplicara juicio, porque lo aplicó justicia, pero su bondad lo preservó. Acepta esto, hijo mío, de parte de mí, hasta que escuches algo mejor que esto, dice el sabio. La raíz de este mandamiento, que es andar e imitar los caminos de Dios, es bien conocida por todos, ya que de ella y su raíz su raíz, Shoresh, ¿cierto? Es una misma cosa. Sus leyes también son cortas. Su contenido es generalmente que un hombre decide por sí mismo todos sus asuntos y todas sus acciones. Yo decido qué quiero hacer, qué hablo, qué digo, qué pienso, cómo me levanto, con qué pie, qué dedo, con qué mano saludo, cómo saludo a las personas, cómo quiero comer, si quiero dar gracias o no antes de comer. Yo decido sobre todos los asuntos de mi vida y todas mis decisiones y mis acciones y pensamientos.
sobre comida, bebida, comercio, palabras de Torá, sobre orar, conversar o cualquier tipo de cosa. Cada uno decide si decir algo o no decirlo. El camino es bueno y moderado y nunca se inclina a los extremos. Es decir, cada uno debe decidir el camino moderado, como dicen acá, y bueno, y nunca inclinarse a los extremos. Por eso siempre los sabios por ahí mencionan que hay que irse por el camino del medio. Andar por el camino de Dios es ese camino que a veces es el camino intermedio. No irse al extremo. Si soy demasiado amable, voy a ser una persona que también voy a permitir muchas cosas. Quizás hasta el pecado lo vas a permitir. Si soy padre, una madre, que le permite todo a sus hijos, quizás los hijos después puedan hacer lo malo, y no importa. Por otro lado, podría yo ser una persona demasiado mala y yo cometer pecado contra mis hijos, tratarlos mal y reprimirlos siempre para que, a justificación de que no hagan nada malo, los reprimo siempre. Tampoco es bueno eso. Es el camino bueno y moderado, ¿cierto? El que uno tiene que tomar sobre todo tipo de cosas. Comida, bebida, comercio, palabras de Torah, oración, conversaciones, etc. Y sobre este principio general, ellos, bendita sea su memoria, dijeron en Sotá 5b que un hombre siempre examina sus disposiciones, es decir, que siempre piensa en sus asuntos, que los hace en el camino moderado y bueno. Uno siempre piensa en lo que hace, en lo que dice. Dije esto, ¿por qué lo dije? Hice esto, ¿por qué lo hice? En algún momento siempre uno llega y piensa esto. Y uno debe llegar a pensar y a decir, ok, he hecho el camino justo, moderado y bueno. Estoy de acuerdo con lo que dije, con lo que hice. No le hablé mal a nadie. Estaba enojado, pero me contuve. Dije tal cosa. No apliqué más enojo, yo, ok. Eso es prácticamente andar en el camino de Dios. Enseña a los sabios. Y se basarán en un versículo como está escrito en el Salmo 50:23. Y al que ordene su camino, yo le mostraré la salvación de Dios. Y expusieron también en Moed Catán 5a. No lo leas como y al que ordene. Es decir, Besam, al que ordene su camino, sino más bien al que evalúa, Besham, leen ellos. Al que ordene, Besam, ellos lo leen como Besham, en hebreo, con la misma letra, ¿cierto? Es decir, al que evalúe su camino, yo le mostraré la salvación de Dios. No es simplemente al que ordene su camino, como dice el proverbio, ¿cierto? Bueno, enseña al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. No es simplemente que el niño, o como dice después, con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Sí, pero no es simplemente que se ordene, que diga, ya, ahora va a estudiar acá, va a ver esto, esto aquí, esto allá. Sino que dice que evalúe, el que evalúe su camino. Lo importante no es simplemente seguir un camino y ya. Porque uno podría decir, bueno, soy religioso, y no sé, a la yeshiva, fui a la escuela dominical, fui aquí, fui allá, me encaminaron siempre, hice esto, ok. Pero, ¿evaluaste tus caminos? ¿Tú pensaste que eso era bueno y ya? ¿O realmente tú pensaste, reflexionaste en lo que estabas haciendo? ¿Evaluaste tu camino? Dice, al que evalúe su camino, que lo ordene y lo evalúe, en el fondo lo haga bien, yo le mostraré la salvación de Dios, dice. Y este mandamiento es practicado cuando en todo lugar, en todo momento, por hombres, mujeres, todo tipo de personas, es decir, no solamente el Mashiach, todo lo que veía, yo oía al Padre hacer, eso hacía, sino que cada uno de nosotros también está, digamos, obligado para cumplir la mitzvah, todo hombre, toda mujer. Y quien lo transgreda, la mitzvah, y no se esfuerce por enderezar sus caminos, por vencer sus impulsos, por mejorar sus pensamientos y obrar, ¿cierto? Hacer obras por amor a Dios y cumplir este mandamiento, ha violado una mitzvah positiva, ha transgredido una mitzvah positiva. Es decir, si hay una persona que no se esfuerza en mejorar su camino, su vida, cómo hace las cosas, cómo las demás personas reciben lo que hace, lo que dice, etcétera,
por vencer sus impulsos malos, ¿cierto? De, bueno, no hacer esto, querer hacer aquí, en realidad no está bien. Ah, pero lo hago igual, Dios me perdona, etcétera. O siempre digo así, la gente me tiene que aceptar como soy, digo lo que quiero. Bueno, es mi impulso, Dios me hizo así. No. ¿Quién no se esfuerza en vencer sus impulsos, cambiar, enderezar sus caminos, sus veredas, cambiar lo que piensa, ¿cierto? Mejorar sus pensamientos de los demás. ¿Por qué siempre soy tan negativo? Porque aquí me dicen algo y no veo lo bueno de las cosas, no doy soluciones, siempre hablo de problemas. En mis pensamientos siempre está lo malo, que me va a pasar algo malo, que a los demás le va a pasar algo malo y siempre así. Y no hacer obras por amor a Dios, es decir, siempre quedarme en nada, que otros hagan y yo no hacer nada. Y de esta forma no hacer que nadie honre a Dios por mis acciones, no está cumpliendo este mandamiento de andar e imitar los caminos de Dios. Comentarios para finalizar. Esta mitzvah representa al Mesías porque él no solo caminó en todos los mandamientos de Dios y los imitó, sino que Yeshua es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de la naturaleza de Dios. Es decir, este mandamiento es sublime porque representa al Mashiach. Él caminó en los caminos de Dios, los imitó, pero además llegó a representar, como dice aquí, la naturaleza de Dios. Es decir, era igual a él, era como él. Llegó a ser de su naturaleza, con una altura como la de Dios. Esa es la altura del Mashiach. Como dice Hebreos 1.3, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se entró a la diestra de la majestad en las alturas. Expresión exacta de su naturaleza. Todas las cosas las sostiene por la palabra de su poder, es decir, sus palabras tienen propósito, sentido y tienen fuerza y firmeza. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos que una persona actúa de la forma en que habla, esa persona tiene convencimiento y nosotros tiene credibilidad, ¿cierto? Creemos en esa persona. Su palabra tiene poder, podríamos decir. Entonces, cuando la naturaleza del Mashiach es la naturaleza de gloria de Dios, es decir, que en todos sus caminos andaba en la perfección, sus pensamientos, lo que hacía, lo que decía, en todas las cosas, bueno, es capaz de sostener todas las cosas con el poder de su palabra. Porque todo se lo sujeta, ¿por qué? Porque en todo lo que hace está en el fondo, cuadra con lo que dice y hace, con su naturaleza. Por lo tanto, esto nos enseña, ¿cierto?, de que la propia naturaleza y las cosas se someten a la palabra de nosotros cuando realmente andamos en los caminos de Dios. Cuando nuestra oración, nuestras palabras tienen poder, tienen fuerza y tienen firmeza, cuando andamos en los caminos de Dios. Porque así dice que el Mashiach, el resplandor de la gloria de Dios y su expresión exacta, todas las cosas las sostiene por el poder, la palabra de su poder. Porque en todo él imitó a Dios, en todo él anduvo como él, y prácticamente se movió, fue, tuvo, y su palabra puede someterlo todo. O sea, Dios creó en el fondo todas las cosas que nos rodean para que, como dice el Bereshit, que es lo que nos enseña, que dice, y le puso al hombre, ¿cierto? Adán, y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿cierto? Y luego le da la tarea de nombrar, ¿cierto?, las cosas y sojuzgar, en el fondo, le dio potestad para que las cosas que Dios, o sea, que el hombre quisiese hacer, pudiesen someterse a él. Le dio en el fondo como corona de este mundo que las cosas se pudiesen someter a él. ¿Cuándo se pueden someter todas las cosas? Cuando andas en los caminos de Dios. La naturaleza te obedece. En el fondo, es como dice la escritura, aunque andes por el fuego no te quemarás. Que pises sobre serpientes, escorpiones, no te pasará nada. Nada pasará por ti en el fondo. Las cosas obrarán, por así decirlo, a tu favor. No es simplemente un milagro, sino que realmente la palabra. ¿Por qué? Porque ¿qué es más grande, la naturaleza o la palabra por la que fueron hechas todas las cosas? La palabra, ¿cierto? De Dios. Dabar. Por eso se dice que el Mashiach es el Logos, la membra, el Dabar de Dios.
decir, en la palabra de Dios, por la que habló y fueron creadas las cosas, le dio forma a todo. La palabra de por sí tiene más, es más antigua que todas las cosas. Por lo tanto, cuando por la naturaleza, ¿cierto?, del Mashiach y de Dios, todas las cosas se someten, claro, cuando imitamos los caminos de Dios, las cosas se nos someten. Porque la palabra, ¿cierto?, es la que ordenó, modeló y dio forma a todo este mundo. Luego de entender esto, dice: en un mundo demasiado pequeño para contener al Dios trascendente que lo creó, Yeshua es la expresión perfecta de Dios en este mundo, por su semejanza de hombre para poder imitarlo. Porque una de las cosas grandes del Mashiach es que tomó forma de siervo, de hombre, para poder imitar a Dios. Es decir, ¿cuál es la grandeza de él? Es que él pudo imitarlo en todo. Aun cuando estuviera contenido, ¿cierto?, en un cuerpo, tuvo esa semejanza para expresar y poder expresar la naturaleza perfecta, ¿cierto?, de Dios. En él mora la plenitud de la deidad en forma corporal, dice Colosenses 2:9. Dice: Yeshua dio a conocer la manera profunda en cómo se cumplía este mandamiento en él. Yeshua le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. A mí me ve, lo ve a él. Ve mis acciones, ve mis obras, ve mis palabras y lo ves a él. Yeshua emuló, imitó perfectamente los caminos de Dios y al hacerlo reveló el corazón, el carácter y la naturaleza de Dios. Él mismo nos enseñó, nos dijo cómo deberíamos actuar diariamente para cumplir con este mandamiento. Lucas 6:35-38. Para ir finalizando, Él nos dice: antes bien, amad a vuestros enemigos, haced bien, prestad y no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Es decir, será reconocido como un hijo de Él. ¿Y qué es un hijo? Ser como Él. ¿Cierto? Tal palo, tal astilla, dicen. Yo soy un hijo de Él porque soy como Él. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos, dice Yeshua. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Porque con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Nos enseña, ¿cierto, Yeshua, que así como debemos imitar a Dios, bueno, así también como nosotros actuamos con los demás actúan con nosotros. Como actuamos con Dios, Él actúa con nosotros. Si lo imitamos en el bien y la bondad y la justicia, Él nos da toda justicia, bondad, misericordia a nosotros. Como ahí dice: dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida, abundante, vaciarán en vuestro regazo. Y Él también nos enseña con lo que dijo al inicio: amad a vuestros enemigos, es decir, controla tus pasiones, tus impulsos. ¿Es fácil amar a los enemigos? No. Pero diciéndonos esto nos ordenó en el fondo a controlar nuestros impulsos. Haced el bien, escoge el bien. Prestad y no pide nada a cambio, dice. Así como vuestro Padre, porque Él es bondadoso para con ingratos y perversos. También debes serlo. ¿Quieres imitar realmente a Dios? Dios no destruye el mundo, ni a los injustos, ni a los ingratos. ¿Por qué tú quieres destruirlos a todos? Antes bien, si no está en tu poder destruirlos o hacer justicia, hazles bondad, porque Dios también les hace bondad. Eso no significa, ¿cierto?, perdonar, digamos, los pecados que cometan, ni nada, o pasarlos por alto, nada de eso. Sino que no pagar en el fondo lo malo, ¿cierto? Hacer el bien, dice Yeshua. Cuando seguimos este mandamiento y emulamos los caminos de Dios, entonces ya no somos nosotros los que vivimos, sino que el Mesías vive en nosotros. Como dice Gálatas 2:20, con el Mesías he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que el Mesías vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo como Él, lo imito a Él. Por lo tanto, Él vive en mí. Cuando imitamos los caminos de Dios, Dios reside en nosotros, dice Yeshua, ¿cierto?
Si realmente andamos en sus caminos, Él y el Padre harán morada en nosotros. Estamos llamados a volver a sus caminos y no ser rebeldes, como está dicho. Y dice el Señor, paraos en los caminos. Mirad, preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Jeremías 6:16. Dice, paraos en los caminos, ¿dónde están yendo? Miren, ¿no? Mirad, pregunten, inquieran, busquen. ¿Cuál es el buen camino? Andad por él, por los caminos de Dios. Recién ahí hallaréis descanso para vuestras almas, porque sus almas buscan paz, pero sus acciones no son pacíficas. Tu alma busca misericordia, pero no son misericordiosos con los demás. Tu alma busca justicia, pero ustedes tampoco hacen justicia a otros. Tu alma está inquieta por esto. Antes bien imitad los caminos de Dios. Sed como Él, y hallaréis descanso a vuestras almas. Pero la gente suele decir, no andaremos en esos caminos. Y podamos vivir una vida recta como hijos de Dios, como fuimos enseñados y como fuimos mandados con grandes ejemplos. Tarea ahí leer Efesios 5, 1 al 15. Esta ha sido la mitzvah 611. La lejet ul idamut bedarkei Hashem Yitbaraj. Andar e imitar en los caminos de Dios. Que el Eterno les bendiga a todos. Shavuot.